En algunos textos, fundamentalmente manuales con carácter introductorio, he observado que el autor o autores dedican buena parte de su discurso a tratar de persuadir al alumno sobre el carácter científico de la psicología y a desmitificar con ahínco ideas preconcebidas que en un principio hemos tenido casi todos antes de comenzar el estudio de la psicología. Y si bien, en algunos casos, mencionan la existencia de psicologías no científicas, por ejemplo la psicología humanista, pues no hacen especial hincapié en ello y dirigen de nuevo el foco de atención hacia la psicología constituida como ciencia independiente. Esto entiendo que se hace por una razón fundamental, que es preparar al estudiante para lo que se va a encontrar durante toda la carrera universitaria, por lo menos aquí en España. O sea, en las universidades españolas se estudia psicología científica y, independientemente de la asignatura que se trate, con excepción de historia de la psicología, por ejemplo, pues se habla de hallazgos, se habla de observaciones, se habla de experimentos, teorías, hipótesis que se contrastan, que se ponen a prueba en los hallazgos, es decir, que se ha utilizado el método científico para sacar esas conclusiones y por lo tanto pues es sobre lo que se hace el mayor énfasis en la vida académica universitaria cuando se estudia psicología. Pero también refleja esa tendencia a sobredimensionar tanto el carácter científico de la psicología como el hecho de que esté constituida como una ciencia independiente de todas las demás. Y esto de algún modo revela ese complejo de inferioridad que ha perseguido a la psicología desde que se constituyó como una disciplina independiente. Ese complejo de inferioridad que surge en los intentos de tratar de comparar a la psicología con otras ciencias que popularmente se han considerado ciencias duras, como la física, por ejemplo. Pero claro, aquí también se podría abrir un debate filosófico con respecto a qué significa ciencia exactamente. Pero al margen de ello, cuando observamos en ciertos manuales de psicología ese discurso, esa tendencia a decirte no, ojo, todo lo que crees saber de psicología está equivocado, la psicología es una ciencia independiente, es una disciplina totalmente diferente a lo que tú crees y usa el método científico, es una ciencia y ve uno en una página pues la palabra ciencia como 5 o 10 veces. No estoy exagerando, podría dar algún ejemplo, pero no. Y de algún modo pues se notan ahí reminiscencias de ese complejo de inferioridad de origen que hoy día ya debería estar superado. En primer lugar porque definir ciencia llevaría a un debate filosófico sin solución. Y segundo porque realmente lo que le da carácter científico a la psicología es que emplea el método científico para avanzar en el conocimiento de la disciplina, que básicamente el conocimiento es entender el comportamiento humano, el cómo funciona la mente, el cuerpo, el cerebro, etcétera, etcétera. Por eso existe esa división sistematizada en distintas disciplinas, pero básicamente todas atienden a una sola realidad que es la actividad humana y animal, porque no solo existe la psicología humana, sino también la animal, como ya dije en el vídeo audio anterior. Ya había expuesto en el vídeo anterior que el método científico no es una vía para obtener conocimiento, y desde luego no es la única vía para obtener conocimiento, sino que más bien un sistema científico es como un lenguaje o un conjunto de reglas y enunciados que transmite conocimientos. El hecho de emplear el método científico como un lenguaje para transmitir conocimientos permite a las demás personas poder poner estos conocimientos a prueba, refutarlos o contrastarlos, aportando nuevas evidencias a favor o en contra. Y el propósito fundamental, al fin y al cabo, es evitar engañarnos a nosotros mismos. Es por ello que el método científico dispone de una serie de procedimientos y reglas que van encaminados tanto a la tarea de transmitir el conocimiento como a que dicho conocimiento pueda ser sustituido
por otro que sea más eficaz y dé mayor cuenta del fenómeno que se quiere explicar en cada caso. Conviene tener claros los límites del método científico. Es decir, empleando el método científico no se puede explicar toda la realidad ni transmitir toda la realidad, sea lo que fuera esto, ya que la realidad, hay posiciones realistas, hay posiciones antirrealistas, y un realismo moderado nos diría que, hay parte de la realidad que podemos conocer y en cualquier caso esa es nuestra realidad, al fin y al cabo. Pero con el método científico no se puede explicar toda la realidad, sea cual sea la definición que le demos a la palabra realidad. Por ejemplo, a día de hoy por lo menos, con el método científico no se puede demostrar o poner a prueba el conocimiento metafísico. Es decir, cuesta imaginar qué hipótesis y qué teoría de la cual se pudieran colegir dichas hipótesis podrían enunciarse para poner a prueba la existencia de Dios. O sea, qué experimento habría que llevar a cabo. Es decir, eso no significa que el conocimiento metafísico sea falso. Sencillamente que con el método científico no se puede avanzar ni transmitir los hallazgos de manera que otras personas, otros investigadores, pudieran aportar pruebas a favor o en contra replicando dichos experimentos o proponiendo nuevos experimentos para llevar a cabo. Huelga decir que esto es una limitación del método científico, el no poder explicar toda la realidad empleando dicho método, y no es un problema de la metafísica. Las nociones o conocimientos, si se quiere, metafísicos merecen todo el respeto, ya que de alguna manera han sido el motor que ha alentado a la humanidad a avanzar en el conocimiento. Todos nos inquietamos antes o después por el origen de la vida, el porqué, la existencia o no de Dios y todas esas inquietudes que nos han acompañado desde nuestro origen a la humanidad y que se hallan presentes en la filosofía desde sus orígenes también. Pero una de las razones de que gran parte de la psicología emplee el método científico es la constatación de que no siempre podemos confiar en nuestro sentido común, ya que al poner a prueba, mediante experimentos, observaciones que son replicables, que son contrastables por terceras personas, vemos que los datos apuntan en dirección contraria a lo que por sentido común pensaríamos. Esto no significa que el sentido común esté siempre equivocado o errado. De hecho, para enunciar hipótesis que puedan ser contrastables empíricamente, los científicos, en este caso los psicólogos, se guían por su instinto y por lo que el sentido común les dicta, a partir de observaciones que ven en la naturaleza o en el comportamiento humano en general. A partir de ahí enuncian sus hipótesis y las ponen a prueba para comprobar si están equivocados o no lo están. Asimismo, existen muchísimos casos en los que nuestro sentido común o nuestra lógica está en consonancia con lo que ocurre en realidad. Por ejemplo, la mayoría de las personas, si no todas, pensamos, intuimos o nos parece de sentido común que una persona que se encuentre en su trabajo más a gusto, pues se desempeñará con mayor competencia. Y esto desde la psicología social y de los grupos se ha mostrado que es cierto. Pero existen otros muchísimos casos en que los datos, contrastados empíricamente, contradicen lo que por sentido común pensaríamos. Uno de los casos más llamativos es esa creencia que solemos tener de que cuantas más personas haya para prestar ayuda, más rápida se prestará dicha ayuda. Y desde la psicología social, como ya hablé en el vídeo anterior, pues se ha demostrado que debido a una serie de efectos o fenómenos que ocurren cuando las personas están en grupo, la tendencia es a retrasar la prestación de ayuda. Con sus matices, por supuesto, desde la psicología siempre se tienen en cuenta las diferencias individuales, así como las diferencias en función de la cultura o incluso de la raza,
no tanto por la raza, entre comillas, en sí, sino por los efectos que pueden tener otros fenómenos como el prejuicio racial en las actitudes y en lo que se espera que se haga en cada momento. ¿Por qué tenemos esa tendencia a confiar tanto en nuestro sentido común? Bueno, pues esto se debe a que somos muy propensos al llamado realismo ingenuo, es decir, a creer que vemos el mundo exactamente tal y como es. O sea, presuponemos que ver es creer y confiamos en nuestra percepción intuitiva, tanto del mundo como de nosotros mismos. El realismo ingenuo, evidentemente, si está ahí es porque cumple un papel adaptativo importante, es útil en la mayoría de situaciones de la vida. O sea, evidentemente si a ti te van a pegar con un palo, es de sentido común y es útil apartarse antes de que te den la cabeza, porque es de prever que si te da te hará daño. Ahí nuestra intuición, nuestro realismo ingenuo es muy útil. Sin embargo, la percepción muchas veces nos engaña. Digamos que lo que percibimos es adaptativo para movernos en nuestro ambiente, pero lo que vemos no tiene por qué ser lo que es. Esto se ve con un ejemplo muy sencillo. O sea, la Tierra parece plana, el Sol parece que gira alrededor de la Tierra. Por ejemplo, autores como Nussbaum exploran en niños cómo van adquiriendo poco a poco la concepción de que la Tierra es redonda y de que atrae hacia su centro los cuerpos. Un conocimiento que no es fácil ni se obtiene de manera inmediata, ya que para los niños y para muchos adultos cuesta muchísimo desprenderse de lo que cotidianamente constituye nuestra realidad. Es decir, nosotros vemos un arriba y un abajo, un cielo y un suelo, un horizonte plano, etcétera, etcétera. De modo que aunque nuestra percepción esté en muchos casos acertada y nuestro sentido común apunte en ese sentido, valga la redundancia, en otros muchos casos nuestra percepción, nuestra lógica, nuestro sentido común están equivocados por distintas razones. Por ejemplo, muchas veces creer es ver y no al contrario. Quiere decir que nuestras expectativas, nuestras creencias influyen en lo que vemos y no al revés. Esto, cuando entremos de lleno en psicología social o también psicología de la percepción, veremos la influencia que ejercen nuestras creencias sobre la percepción. Es posible que haya acudido a su mente algún ejemplo claro de esto, es decir, de cómo nuestras creencias afectan a lo que vemos, y por todos es sabido que el que quiere ver algo al final lo acaba viendo. También parece una tendencia natural de nuestro cerebro el dar coherencia y sentido a fenómenos que a priori puede que no estén relacionados, y construir con ello una historia donde todos los elementos encajen a la perfección. Y esto constituye una creencia de la que luego es muy difícil desprenderse, porque también parece otra tendencia natural en los seres humanos o de nuestro cerebro resistirnos a abandonar nuestras creencias o no querer aceptar que estamos equivocados. De modo que los científicos en general y los psicólogos en particular emplean la ciencia como protección contra nosotros mismos, habida cuenta de que estamos impregnados de creencias, ideologías y de que nuestra percepción en muchos casos contradice a la realidad. Se entiende por sesgo la orientación o la dirección que toma un determinado asunto. En psicología, la palabra sesgo se emplea para referirnos a aquellos errores que se producen de manera sistemática al tomar en cuenta solo una parte de la información, ignorando la información en sentido contrario. Quiere decir que ha tomado un rumbo en concreto o que se ha desviado en un sentido. El sesgo más paradigmático en ciencia y en psicología y en general de los seres humanos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar pruebas que apoyen nuestras creencias e ignorar o distorsionar las pruebas que las contradigan.
Es decir, la tendencia a buscar las pruebas que favorezcan lo que nosotros creemos. Nuestra tendencia al sesgo de confirmación se explica porque el buscar información que esté acorde con lo que nosotros creemos y al mismo tiempo ignorar o menospreciar aquella que contradiga lo que nosotros creemos, eso protege nuestra autoestima y nuestra autoimagen y al mismo tiempo reduce nuestra incertidumbre, que es una sensación pues muy incómoda, y de esa manera nos protegemos. Sin embargo, dejarse llevar por el sesgo de confirmación nos puede dar una imagen inexacta de la realidad, ya que puede haber muchos más casos que contradigan nuestras creencias que los casos que las apoyen. Y es por ello que los científicos, básicamente de lo que tratan, es de prevenir el sesgo de confirmación. Por supuesto, las personas cometemos más sesgos, además de dejarnos llevar muchas veces por pensamiento heurístico, que es un pensamiento basado en atajos mentales que en muchos casos son eficientes, pero que en otros muchos son engañosos, ya que ciertas tomas de decisiones requieren de un proceso de pensamiento más profundo que el que se lleva a cabo mediante heurísticos, que a fin de cuentas son solo atajos mentales, que utilizamos con mucha frecuencia debido a la rapidez y a que no requieren demasiado esfuerzo. Sobre el pensamiento heurístico y los sesgos, etc., nos ocuparemos cuando tratemos la psicología del pensamiento, y además este tipo de fenómenos aparecen constantemente en psicología social. Pero sin duda el sesgo de confirmación puede decirse que es el padre de todos los sesgos y la razón principal por la que la ciencia emplea el método científico para protegerse de este sesgo. Los científicos, o sea, un buen científico, un científico digamos arquetípico, paradigmático, son muy conscientes de que sus creencias, su propia ideología, lo que esperan encontrar, puede estar empañando y contaminando las conclusiones a las que quiere llegar. Claro, la mayoría de científicos quieren que sus teorías sean acertadas y de algún modo, consciente o inconscientemente, pueden dejarse llevar por el sesgo de confirmación, prestando mayor atención a aquellos elementos o aquellas evidencias que prueben su teoría antes que aquellas que la refuten, que la contradigan. Y es por ello que se utiliza el método científico. Una buena teoría pone en manos del resto de científicos de la comunidad las herramientas que puedan refutar o aportar evidencias a las hipótesis que se puedan derivar de esa teoría. El pensamiento científico se distingue fundamentalmente por lo que se conoce como escepticismo científico. Claro, para mucha gente el término escepticismo tiene una connotación como de que no crees, como de que tú estás anclado en tu posición y no aceptas ninguna otra. Sin embargo, no es así. Precisamente la palabra escepticismo viene del griego skeptikos o escépticos, que no sé cómo se pronuncia. Y esto significa valorar cuidadosamente. Se trata de evaluar todas las afirmaciones que se hagan con una mentalidad abierta, pero a la vez exigiendo pruebas que la demuestren. Y aquí mentalidad abierta también es un término relativo, porque tenemos la creencia de que tener una mentalidad abierta implica aceptarlo todo y creer que todo es posible, cayendo a veces en un relativismo extremo propio del pensamiento posmoderno, de la filosofía posmoderna, cuando en muchos casos no aceptarlo todo también es tener la mentalidad abierta. Esto algunos filósofos de la ciencia, y por ejemplo Gustavo Bueno, descanse en paz, lo dijo en alguna ocasión. Es decir, no aceptar ciertas cosas a veces es tener la mentalidad más abierta que aceptarlas. No aceptar que un burro pueda volar es tener la mentalidad más abierta que afirmar tajantemente que los burros pueden volar, aunque no se haya demostrado a día de hoy que un burro, mediante su propia actividad, no me refiero a subirlo a un avión, pues eso, que un burro pueda volar. Es decir, una mentalidad abierta no tiene que ver con afirmar o negar algo, sino con estar dispuesto
a creer que algo es posible siempre y cuando se pueda demostrar de alguna manera que lo es. Y en esto se basa el llamado escepticismo científico. Un científico está dispuesto a creer que algo es posible siempre y cuando se haya sometido a un análisis riguroso por varias personas, que cualquiera que tenga los medios disponibles pueda replicarlo, pueda llegar a la misma conclusión u obtener otra diferente que la contradiga. Muy relacionado con el escepticismo científico se encuentra el término pensamiento crítico, que también se ha entendido mal desde ciertos ámbitos. Porque claro, uno lee o escucha pensamiento crítico y claro, se imagina a la persona que está dispuesta a criticarlo todo, a poner pegas a todo, que es una tendencia a atacar todas las afirmaciones que se hagan. Sin embargo, el pensamiento crítico lo que hace es definir una serie de instrumentos que se utilizan para poder evaluar las afirmaciones que se hagan con una mentalidad abierta, pero también de forma meticulosa. Por eso es que pensamiento crítico y pensamiento científico se pueden considerar sinónimos, ya que es la manera de discurrir o de elucubrar que permite analizar las afirmaciones científicas. Y como hemos dicho, fuera de este campo se excluyen las afirmaciones metafísicas, ya que con el método científico, pues a día de hoy, por lo menos, no se pueden analizar críticamente empleando un pensamiento crítico tal y como se acaba de definir. Otra característica del científico, y el psicólogo científico lo es, desde ese sano escepticismo científico, es no estar dispuesto a aceptar argumentos por la simple razón de que provengan de una autoridad. Esto es lo que en latín se ha llamado argumentum ad verecundiam o apelación a la autoridad. Básicamente es no aceptar lo que una autoridad haya dicho sobre un tema en concreto por el simple hecho de que sea una autoridad en el tema. Bueno, habrá que ver si sus afirmaciones se pueden poner a prueba, si se pueden enunciar hipótesis con la finalidad de comprobar si sus afirmaciones son verídicas o no lo son. Una autoridad en un tema en concreto o en varios temas no deja de ser un ser humano que además está inmerso en una época histórica en particular y que tiene unos sesgos que son comunes a todas las personas en general. Y es por ello que no basta con citar a autoridades para validar lo que uno está afirmando. Tú puedes decir que Aristóteles dijo esto, San Agustín dijo lo otro, o concretamente si nos vamos al campo de la psicología, pues que Freud dijo una cosa y Watson dijo otra. El escepticismo científico se caracteriza por eso, la mentalidad abierta, pero demuéstrame que eso es posible. O sea, yo acepto cualquier tesis siempre y cuando se pueda someter a un riguroso análisis y que cualquier persona con los medios a su alcance pueda demostrar que esa afirmación es cierta o falsa. ¿Y cuáles son esos instrumentos de los que se sirve el pensamiento crítico para garantizar que desde una mentalidad abierta se pueda llegar a conclusiones acertadas? El pensamiento crítico o pensamiento científico se sirve de una serie de principios que, si bien no siempre se observan escrupulosamente o rígidamente, en general conducen a obtener una información de mayor calidad y libre de sesgos. El primero de ellos es descartar las hipótesis alternativas. Cuando vemos por la televisión la noticia de algún suceso, en general observamos que atribuyen la causa de ese suceso a una sola cosa, y además parece que es la única explicación. Este es un sesgo muy común en las personas en general también, y es atribuir una sola causa a un solo efecto, y que esa sea la única explicación posible. Es decir, cuando en realidad el comportamiento humano y lo que sucede en general se puede atribuir a múltiples causas. Pero cuando son noticias de televisión o que hablas con la gente del barrio, solo suelen mencionar una posible causa por la que haya sucedido el evento en cuestión. En general, la más llamativa o la que más llama la atención
que a priori no tiene por qué ser la más importante, y ni siquiera tiene por qué ser la causa predominante. Un psicólogo científico, antes de aceptar una explicación como buena, intenta descartar las posibles explicaciones alternativas. De modo que cuando algo ocurre, piensa y se pregunta a sí mismo si esta es la única explicación posible que se le puede dar, y teniendo siempre en cuenta la multicausalidad que suele determinar los comportamientos humanos, que no suelen estar influidos por un solo factor, ni por una sola causa. De modo que la próxima vez que se tope con algún titular como descubren un nuevo medicamento que reduce los síntomas de la depresión, pregúntese si los efectos que se han obtenido en ese pequeño grupo con el que han realizado los ensayos se deben al efecto de la medicación o a otras explicaciones alternativas como podría ser el efecto placebo o que la muestra que se ha escogido tenga unas características concretas que no se pueden generalizar al resto de la población. El segundo principio característico del pensamiento crítico es que la correlación no implica causalidad, es decir, que dos fenómenos covaríen no significa que uno provoque al otro. Esto se ve más claramente con un ejemplo. Un ejemplo que puede que le parezca ridículo, pero tenga en cuenta que el hecho de haber encontrado correlaciones donde no las hay e incluso haber establecido una relación de causalidad ha llevado a episodios infames dentro de las ciencias naturales y de la psicología. Por ejemplo, la existencia de la frenología, que postulaba que las diferencias en inteligencia o en facultades mentales encontradas en las personas tenían que ver con los huecos o relieves o surcos que se encontraban en el cráneo. Supongamos que usted realiza un experimento en el que compara dos grupos de personas, uno de los cuales tiene una estatura más alta que la otra, y a ambos les pasa un test de inteligencia, y descubre que el grupo de personas altas tiene un cociente intelectual mayor que el grupo de personas bajas en promedio. Bien, ¿qué conclusiones sacaría usted de este experimento? Bien, podría ser que la altura provocara un cociente intelectual mayor. Quiere decir que correlacione la altura con la inteligencia, además en sentido positivo, a mayor altura, mayor inteligencia, y encima que una fuera causa de la otra. Si fuera en sentido negativo, querría decir que a mayor inteligencia, menor altura, y a la inversa. Bien, entonces una de sus primeras conclusiones que podría usted sacar es que a mayor altura, mayor inteligencia. Bien, pero es que otra conclusión que se podría sacar es que a mayor inteligencia, mayor altura. Otra conclusión que podría sacarse es que la altura causa que haya más inteligencia o que la inteligencia provoca que la gente sea más alta. Y por último, otra conclusión que podría sacarse es que la inteligencia y la altura no están relacionadas, que esos datos se deben a la casualidad y que en realidad cada una de esas dos variables, altura e inteligencia por separado, están afectadas por otras variables diferentes como puede ser la alimentación, la educación, la genética, la cultura, las oportunidades, el efecto de la fatiga o del cansancio a la hora de realizar las pruebas y las diferencias individuales dentro de cada grupo, porque en cada grupo puede haber personas más altas o más bajas, con mayor cociente intelectual o menor cociente intelectual, pero que al realizar la media, pues se pierde esa información individual. He puesto este ejemplo extremo para llamar la atención sobre el hecho de que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de interpretar datos provenientes de las correlaciones. Es decir, el hecho de que cuando ocurre A también ocurra B, y cuanto más aumenta A, más aumenta B, o cuanto más aumenta A,
más disminuye B, etcétera, etcétera, puede significar alguna de estas cosas. O bien que A provoque a B, o bien que B provoque a A, o bien que haya una tercera cosa, en realidad muchísimas cosas, porque casi todos los fenómenos son multicausales, o bien que haya una tercera o muchas cosas que estén provocando esas dos, o bien que esa correlación se deba a la casualidad, que se deba al azar. Las correlaciones por azar dan pie a supersticiones. Por ejemplo, si resulta que el día que me toca un pequeño premio de lotería, yo llevaba el reloj en la mano contraria, puede que yo atribuya el que me haya tocado el premio a ese hecho. O sea, no solo estoy estableciendo una correlación entre llevar el reloj en una mano en concreto y el que me toque la lotería, sino que estoy atribuyendo al hecho de cambiarme el reloj de mano a que me toque la lotería. Y puede que para proteger esta idea supersticiosa, la próxima vez que no me tocara la lotería, piense que bueno, que quizá lo que hace el cambiarme el reloj de mano es atraer energía positiva o darme buena suerte, que a veces se manifiesta en que me toque la lotería. Quiero decir, estaré usando mi sesgo de confirmación antes que aceptar que no tiene absolutamente nada que ver donde lleve yo el reloj con el hecho de que fortuitamente me tocará un pequeño premio de lotería y que ninguno de los rituales que yo haga va a alterar esa probabilidad de que me toque o de que no me toque. O sea, en el caso de que me toque, pues es una probabilidad irrisoria. El tercer principio del pensamiento científico es el conocido principio de falsabilidad, que se lo debemos a Karl Popper. Y ahora puede que usted diga, oye, ¿cómo que a Karl Popper? Eso es un argumento de autoridad. Es decir, las personas que pensamos científicamente no nos vale con que una autoridad en el tema diga algo. Pero el principio de falsabilidad tiene bastante sentido y reiteradamente se ha demostrado que es una buena praxis. Ya hemos dicho que los principios del pensamiento científico o del pensamiento crítico no tienen por qué ser rígidos. Pero en general el principio de falsabilidad constituye una buena pauta para distinguir entre lo que se puede considerar una buena teoría científica de lo que se puede considerar una mala teoría científica. Empecemos con el nombre, que suele dar lugar a confusiones. El principio de falsabilidad no significa que una teoría sea falsa o tenga que ser falsa. Sencillamente, una buena teoría es falsable si las predicciones que pueden colegirse a partir de esa teoría son lo suficientemente explícitas y concretas como para que puedan hacerse experimentos u obtener evidencias a favor o en contra. Y aunque en el momento no haya evidencias que contradigan a la teoría, o más bien a las hipótesis que derivan de esa teoría, pues aunque en el momento no existan casos que la falseen, no cueste imaginar qué caso podría refutar esa hipótesis. Antes de continuar, conviene tener clara la definición de teoría científica y desmitificar de algún modo ciertas creencias falsas que mucha gente ha tenido y todos hemos tenido en algún momento con respecto a qué es una teoría científica. Una teoría científica básicamente es una explicación que da cuenta de un gran número de hallazgos en el mundo natural. Y el mundo psicológico se encuentra dentro del mundo natural, por lo tanto hay teorías psicológicas, teorías científicas. Es decir, una teoría científica aglutina varios hallazgos en un mismo marco teórico. Una buena teoría científica no solo permite explicar la realidad o los datos existentes dentro de un mismo marco, sino que además permite poder hacer predicciones para datos nuevos que todavía no se han observado. Es decir, para que una teoría pueda ser llamada científica, debe ser capaz de generar predicciones novedosas que los investigadores puedan contrastar. Y estas predicciones es lo que se llaman hipótesis, normalmente. Digamos que la teoría es una explicación general del fenómeno,
mientras que cada hipótesis explica o trata de predecir una parte específica de esa explicación general. Es importante tener clara la diferencia entre hipótesis y teoría, porque comúnmente pensamos que una teoría explica un hecho específico, cuando no es así en el caso de la ciencia. De hecho, en el lenguaje popular tendemos a utilizar teoría en ese sentido. Solemos decir, por ejemplo, yo tengo una teoría de quién se ha podido llevar tal cosa, que en realidad estamos hablando de una hipótesis, porque una teoría sería un marco más general dentro del cual se puede hacer la predicción, es decir, la hipótesis, que esa sí se refiere al hecho concreto de que hayan robado en tal sitio. Así que una de nuestras creencias falsas que podemos tener con respecto a lo que son las teorías científicas es pensar que una teoría explica un hecho específico. Otra creencia falsa consiste en suponer o dar por supuesto que una teoría solo es una conjetura bien fundamentada. Es decir, es un mito pensar que una teoría, no es más que una suposición de cómo funcionan las cosas. Y de hecho, a veces se utiliza despectivamente el término teoría como diciendo, pero eso es solo una teoría. Y claro, al afirmar eso, al afirmar despectivamente que algo es solo una teoría, se da por supuesto erróneamente que algunas explicaciones sobre nuestra realidad son algo más que teorías. De hecho, todas las explicaciones científicas generales sobre el mundo funcionan como teorías, pero muy pocas están bien fundamentadas sobre pruebas múltiples. Un ejemplo paradigmático lo constituye la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang propone que el origen del universo se debe a que hubo una gigantesca explosión hace 14.000 millones de años y que los efectos de esa explosión todavía se pueden observar. ¿Por qué? Por una serie de observaciones que se han hecho. Por ejemplo, la observación de que las galaxias se alejan unas de otras a grandes velocidades. De hecho, aumentan la velocidad cada vez más. Que el universo también muestra la radiación de fondo de microondas, que indica que pudo haber una gran explosión, y que los telescopios más potentes, como el Hubble, revelan que las galaxias más antiguas se originaron hace unos 14.000 millones de años, que es justamente la edad que, según el Big Bang, tiene nuestro universo. ¿Significa esto que la teoría del Big Bang sea cierta? O dicho de otro modo, ¿que el universo se produjo a partir o a raíz de una explosión? No necesariamente. Como ocurre con todas las teorías científicas, la teoría del Big Bang no podrá ser nunca demostrada porque algún día seguramente surgirá otra teoría que supere esta teoría. Sin embargo, la teoría del Big Bang es una buena teoría, ya que sus predicciones son lo suficientemente explícitas para que puedan ser contrastadas empíricamente. En el momento en el que aparezca una evidencia de que las galaxias hacen esto o lo otro o cualquier otra cosa, se podrá desmontar la teoría del Big Bang. Ocurre igual con la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución no podrá ser demostrada nunca. Sin embargo, con esta teoría se pueden realizar predicciones que permiten contrastar los datos de la realidad una y otra vez. De modo que una teoría no puede ser demostrada, pero sí es una buena teoría que permite hacer predicciones y de este modo va avanzando el conocimiento lentamente. Cuando una explicación resulta insuficiente suele ser sustituida por otra explicación diferente y con un mayor poder explicativo, hasta el punto de que puede haber revoluciones científicas y que se cambie el paradigma existente por otro con mayor potencia explicativa, como he dicho ya anteriormente. Por otro lado, tenemos malas teorías, que una mala teoría básicamente es lo contrario a una buena teoría. Si la buena teoría está lo suficientemente bien explicada de manera que puedan hacerse predicciones con el fin de apoyarla o refutarla, una mala teoría trata de explicar una cosa y la contraria.
al mismo tiempo, de manera que sea cual sea el resultado de los experimentos o de las predicciones que se hagan, siempre apoyará la teoría, tanto si sale a favor como en contra, ya que la propia teoría está expuesta en términos vagos y poco claros. De modo que si un dato parece contradecir a la teoría tiene mecanismos, excusas, para asegurarse de que ese dato contradictorio tenga una explicación dentro de la teoría, sin que la teoría se mueva un ápice. Como ejemplo de mala teoría tenemos al psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico como método clínico puede que sea muy efectivo y de hecho lo es, aunque en todo esto hay un debate del que no voy a participar. Pero como teoría científica es malo, y hablo del primer psicoanálisis, no de los posteriores intentos o trabajos de sistematización en una teoría coherente. Básicamente porque tomando al primer psicoanálisis como teoría científica, sean cuales sean los resultados que se encuentren, aunque sean contradictorios, la teoría siempre tendrá mecanismos para explicarlos sin que la teoría en sí misma se vea perturbada lo más mínimo. En el día a día también tenemos ejemplos de predicciones concretas y predicciones vagas. Por ejemplo, si vamos a un vidente y nos dice que el mes que viene nos tocará la lotería, es más, si nos dice exactamente la cuantía, nosotros podremos comprobar en un futuro si esa predicción se cumple o no. Es decir, la predicción es lo suficientemente explícita y sus términos lo suficientemente concretos como para nosotros saber si se cumple o si se puede cumplir o no se puede cumplir. Pero si por ejemplo un vidente te dice que a lo largo de este año vas a conocer el amor y luego vas a conocer el desamor y la tristeza y la alegría y la enfermedad y la salud, pues realmente ocurra lo que ocurra durante este año, el vidente tendrá razón, ya que su teoría es muy vaga. Y lo que ocurra con sus predicciones, que las predicciones son que conocerás el amor y luego el desamor, pues realmente ocurra lo que ocurra tendrá razón. La predicción de que te tocará la lotería el mes que viene es falsable. En el momento en el que no te toque la lotería, pues se refuta la hipótesis. Y si te toca, pues se corrobora la hipótesis. Pero la hipótesis está lo suficientemente bien estructurada y expuesta y explícita que uno sabe lo que tiene que ocurrir o lo que no tiene que ocurrir para demostrarla. Sin embargo, si un vidente te da una predicción muy general de que durante este año puede que conozcas el amor y luego puede que sufras alguna pérdida económica, en fin, no son hipótesis que permiten averiguar si se cumplirán o no se cumplirán. Esto es una estrategia de la que se sirven los charlatanes, juegan muy bien sus cartas, alimentándose de las esperanzas de la gente, dando predicciones vagas y salvando de algún modo los muebles, puesto que ocurra lo que ocurra, tendrán razón. En conclusión, cuando usted vea, observe los términos de una hipótesis científica en psicología, pregúntese de qué manera o con qué evidencia podría refutarse. Por ejemplo, un enunciado del tipo «todos los que tomaron tal medicamento vieron reducida su ansiedad» podría refutarse con otro experimento en el cual no todos los que tomaron dicho medicamento redujeran su ansiedad. El cuarto principio del pensamiento científico es la replicabilidad. La lógica de que un experimento pueda ser replicable estriba en que si no se puede reproducir ese experimento, es muy posible que los resultados de dicho experimento se deban al azar. Quizá no se deben al azar, pero como no se puede replicar, no se puede reproducir, no se puede repetir, nadie nos dice que los hallazgos se deban al experimento o se deban al azar. Además, el que un experimento pueda ser replicado por otros investigadores permite protegerse del sesgo de confirmación. Quizá el autor de la primera hipótesis se ha dejado llevar por lo que él quería encontrar. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando son distintos
investigadores los que replican un experimento, es menos posible que se repita el sesgo de confirmación. Aunque nunca es imposible del todo, porque al fin y al cabo el investigador que replica un experimento o bien está interesado en comprobar si es cierto o bien está interesado en demostrar que es falso. Así que el sesgo de confirmación es un peligro constante, pero el buen científico procura protegerse de él. El quinto principio característico del pensamiento científico o del pensamiento crítico es que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Es decir, cuanto más contradiga una información lo que ya sabemos, más contundentes tienen que ser las pruebas que apoyen esa afirmación. Volviendo al caso del burro volador, pues alguien que afirme que los burros vuelan está enunciando un hecho extraordinario que contradice lo que ya conocemos, y es que los burros no vuelan. Por lo tanto, una afirmación en ese sentido requiere también de una prueba tan extraordinaria como esa afirmación, y es que se nos permita ver a un grupo ingente de personas un burro volar por sí mismo. De modo que es una buena pauta que cuando alguien te hace una afirmación muy rocambolesca, aporte también pruebas igual de contundentes y que no sean meras suposiciones o conjeturas. El sexto principio del pensamiento científico, y con esto voy finalizando este enorme audio, que espero no le haya producido somnolencia, el sexto principio, como digo, es el principio de parsimonia, también conocido como la navaja de Ockham, en honor a Ockham, que fue un monje y filósofo del siglo XIV. Según el principio de parsimonia, si dos explicaciones sirven en igualdad de condiciones para explicar un fenómeno, habría que optar por la explicación que sea más simple. Este principio, como todos los anteriores, no se aplica rígidamente. Existen muchos casos, y sobre todo en psicología, en los cuales la explicación más complicada es la más certera, pero otros muchos casos en que de todas las explicaciones posibles, la más sencilla parece la más correcta. Así que por lo general aplicar este principio da buenos resultados y en todo caso previene de cometer el error de dar una explicación más complicada a un fenómeno que se explica de un modo más sencillo. El principio de parsimonia acierta más veces de lo que creemos, ya que tenemos una tendencia a complicarnos mucho las cosas, y suele suceder con muchísima frecuencia que un fenómeno o un comportamiento se explica por una razón mucho más sencilla que por el millar de razones complicadas que se nos vienen a la cabeza. Un ejemplo clásico en psicología de la aplicación con éxito del principio de parsimonia lo constituye el caso del caballo Hans. El caballo Hans parecía resolver cualquier cálculo matemático, lo cual sorprendió a la comunidad científica de la época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Pero el etólogo británico Lloyd Morgan demostró que lo que en realidad pasaba es que el caballo reaccionaba ante las señales inconscientes que emitía su entrenador, que sí estaba versado evidentemente en cálculos matemáticos, y cuando el caballo veía esa reacción, pues ponía el resultado que tenía que poner. Esto también es una habilidad extraordinaria para un caballo. Sin embargo, es una explicación más simple que el hecho de que un caballo sea capaz de realizar cálculos matemáticos. Claro, el caballo se había hecho tan famoso gracias a su presunta habilidad para resolver cálculos matemáticos que hasta se creó una comisión de psicólogos, comisión que estaba encabezada por el psicólogo Oscar Funks. Y gracias a los trabajos de Funks y de Morgan, pues se demostró que el caballo en realidad no realizaba esos cálculos matemáticos. En este caso, la explicación más simple, y es que, por condicionamiento, el caballo reaccionaba ante las señales de su entrenador, resultó ser la explicación más certera. Y con esto hemos terminado por ahora. Gracias, hasta otra.